Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Damas y caballeros, continuamos con nuestro análisis de los equipos top en Europa en el fútbol mundial de cara al mercado de fichajes de verano que está cada vez más cerca. Recuerda que también ya viene el hashtag MDF con ello y muchos anuncios, muchos videos más aquí en Casa Deportes para que te suscribas si no estás suscrito y te gusta este video y quieres ver más videos. También hay muchos como este, solo ya hemos analizado antes al Manchester United, al Real Madrid, por si te interesa. También estuvimos hablando un poco de la UEFA Champions League, qué partidos vimos de la UEFA Europa League, no hablamos como tal, pero sí vamos a hablar de uno de los finalistas de la UEFA Europa League. No se preocupen, también hablaremos del Arsenal en su momento y tal vez con un poco de ayuda de algunos amigos. Y estos videos también esperen ayuda de otros amigos para que tengan esa campanita de notificaciones activada, que me sigan en mis redes sociales y ahí ya saben, ahí publico manualmente todos los días cada vez que hay video, que normalmente hay todos los días video y también directos por Mixer, que hoy es viernes de Food Champions. Pero damas y caballeros, hoy vamos a hablar de, como dice el jersey que traigo puesto, del Chelsea. Para los que no me conocen o me conocen ligeramente, yo soy un hincha del Chelsea, eso nunca lo he ocultado, pero tampoco he dejado que sesgue mi análisis objetivo e imparcial. De repente incluyo una broma ahí por ahí, también en mis redes sociales de repente bromeo un poco con ello. Cuando al hincha le toca celebrar, celebra. Cuando le toca lamentar, también lo lamenta. Pero a Casa Deportes, al analista, ni lamentar ni celebrar. Aquí les vengo a compartir qué es lo que tendría que hacer en el mercado de fichajes. Pero si ya me siguen y vieron el video que también publicamos por ahí del miércoles, sabrán que el Chelsea actualmente no puede realizar fichajes, no puede registrar jugadores una vez que abra la ventana de transferencias. Puede vender jugadores, sí, así es, pero no puede registrar nuevos jugadores. Pero en ese video, y para no explayarme mucho aquí, se los voy a poner en la parte superior de la izquierda. En ese video explico algunos de los mejores escenarios posibles y de los peores escenarios que se les podrían presentar al conjunto de Maurizio Sarri. Pero en este video voy a partir de la base que actualmente no pueden fichar. Actualmente están sancionados y no pueden registrar jugadores ni en el mercado de transferencias del 2019 de verano y tampoco invierno 2020. Y el equipo sí que necesita modificaciones, pero para su suerte tiene jugadores que podrían ayudarle. ¿Dónde los tiene? Cedidos. Damas y caballeros, el Chelsea tiene cedido 42 jugadores alrededor de Europa y en este video voy a hablar algunas de las ventas que yo haría de cara a la siguiente temporada en la que el Chelsea tiene UEFA Champions League y algunos de los jugadores que están cedidos que yo incorporaría a la plantilla, comenzando línea por línea desde el entrenador, como siempre lo hemos hecho, comenzando así sencillo. Maurizio Sarri se tiene que quedar. Él ha demostrado con el Napoli cómo le respetaron su proceso y creó un estilo que maravilló al planeta Tierra. En el Chelsea vimos un poco de ello, sobre todo al inicio de la temporada. Después ha sido una montaña rusa de emociones y de posiciones, literalmente, hasta el punto de llevarlos a la final de la UEFA Europa League, la final de la Carabao Cup y la tercera posición en la Premier League. Y evidentemente fútbol de UEFA Champions League, a veces luciendo como un equipo aterrador y de repente luciendo como un equipo que tendría que estar luchando por el descenso. Eso ha sido la montaña rusa, con algunos jugadores que ya iremos hablando de ellos, comenzando con la portería. El portero más caro de la historia juega en este equipo y hace una temporada brillante de Kepa Arrizabalaga. Yo sé que muchos de ustedes tienen la imagen de esta final en la que le dice a Sarri que no sale. Después se redime en las semifinales contra el Eintracht Frankfurt, siendo el héroe de esta tanda de penales, también siendo muy importante a lo largo del partido y también siendo muy importante a lo largo de la temporada, siendo el tercer portero con más porterías imbatidas, solo detrás de ¿quién? De Ederson y de Alisson Becker. Y adivinen qué, 3 de los 4 porteros más caros en la historia juegan en la Premier League y son de los porteros con más porterías imbatidas, para que vean la importancia de los cancerberos y lo infravalorados que están. Digo, y no es como que entre lo que tengan cedido haya un gran portero como para ser el segundo cancerbero de este equipo, ¿no? Así que eso nos lleva a la central. El gran problema del Chelsea esta temporada estuvo sin lugar a dudas en la central, pasando de que Rudiger tuvo una buena temporada sin ser equiparable a la de la temporada pasada. Bueno, ya casi a ser temporada pasada, ¿no? Cuando estés viendo este video. Pero también hay que decir que fue el mejor central. Fue el mejor central de este equipo. Después pasamos por un Gary Cahill que estaba borrado totalmente por Maurizio Sarri. Se despide, una gran figura en la historia del Chelsea. Muchísimas gracias por tus años en este equipo. Hasta luego. Christensen creo que no ha sido el mismo desde aquel fatídico partido contra el Barcelona de la UEFA Champions League. Y tenemos a David Luiz, que es un auténtico espanto de central. Yo digo que no es un central, es un mediocampista que lo tienen habilitado de central en los últimos años. Se convierte en un jugador de repente muy importante en ofensiva. Sí, es un jugador con muchísimo liderazgo y un gran carisma, sí, totalmente. Pero como central, madre mía, los huecos que permite este jugador. Y más cuando lo asocias con Marcos Alonso, que ya hablaremos también de la posición de la lateral por izquierda. No diría que se venda a David Luiz por el tema de liderazgo y carisma, que es uno de los factores que carece este Chelsea. No tiene una gran figura que salga a poner
ponerle el pecho a las balas, y creo que ahí en ese sentido él es el jugador que normalmente sale más a dar la cara, inclusive sobre el capitán César Azpilicueta. Y aquí en los centrales hay opciones, sí, justamente traigo el jersey de una de las opciones. Kurt Zouma en el Everton ha dado una temporada bastante buena y es un jugador que conoce la Premier League, conoce al Chelsea, conoce a algunos de estos jugadores que también tienen capacidades ofensivas, entendiendo que Mauricio Sarri es un entrenador que busca una filosofía y enfoque ofensivo, y además que creo que podría ser una excelente pareja junto al Antonio Rüdiger. Iba a decir Ampadu, pero eso es que iba a llevar a hablar de Ampadu, que también hay que decir que este jugador, que puede jugar como contención, es un central que, siendo de la cantera, también me gustaría verle más minutos la siguiente temporada, así que me iría yo con Rüdiger, Christensen, Zouma y Ampadu como mis 4 centrales, y David Luiz como con el rol un poco de Gary Cahill, tal vez dándole un poco más de minutos en copas, en liga, teniéndolo ahí en la banca para que órale, échenle. Y eso nos lleva a hablar de las laterales. En la lateral por derecha creo que estamos bien cubiertos con César Azpilicueta. Bien dice José Mourinho que dame 11 Azpilicuetas y te gano la Premier League. Él sigue demostrando con los años, sí, con algunos bajones, con algunos baches, como cualquier otro jugador que no se llame Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, pero César Azpilicueta lo hace bastante bien. Pero aquí, damas y caballeros, es donde me llevo a hablar de Reece James. De 19 años, canterano del Chelsea, es un jugador que ha dado muchísimo a hablar con el Wigan. Es más, de todo lo que tiene cedido el Chelsea, es el que diría Reece James se tiene que quedar, y aquí yo ya le comenzaría a dar ese recambio generacional. Tiene 19 años, esta sería la temporada ideal para comenzar a conocer el sistema de Mauricio Sarri y apoyar en lo más que se pueda. En algún momento sí me gustaría que tome el puesto de titular sobre César Azpilicueta, inclusive esta misma temporada. Tampoco me sorprendería que Azpilicueta se recorra en algún momento como central, lo sabe hacer y lo hace muy bien. Y con Reece James, el futuro que tendríamos con ese potencial que nos está presentando, es una auténtica joven promesa y es canterano el Chelsea. A mí me fascinaría. Vamos a hablar de la lateral por izquierda. Marcos Alonso, por favor, véndanlo. Marcos Alonso, tremendo ofensivo, tiene 30 goles en 2 temporadas siendo un lateral por izquierda, fantástico. Pero yo no quiero eso en un lateral por izquierda, que aparte deja unos huecotes asociado con David Luiz. Y madre mía, las locuras de Marcos Alonso. Tendría que ser una película, ¿no? En lugar de las locuras del emperador, las locuras de Marcos Alonso en defensiva. Y Emerson es un jugador sumamente inconsistente, que creo que sí es una mejora respecto en el apartado defensivo que Marcos Alonso. Pero aquí es donde en el mercado de fichajes nos vendría de maravillas que pudiéramos ir por un Alex Telles, por un Grimaldo, por un Nicolás Tagliafico. O sea, hay muchas opciones que podrías tener en cuenta sobre Marcos Alonso. Y si te pones a revisar la lista de cedidos, también hay opciones. Estoy hablando de Jay Da Silva, que estuvo cedido en el Bristol City, 21 años. No creo que sería titular inmediato, yo creo que por ahí seguiría trabajando con Emerson y creo que es con el que mejor fútbol se ha visto bajo Mauricio Sarri. Pero así teniendo a un Emerson y Jay Da Silva estaría bastante bien. Además olvidé mencionar a Tomori, Fikoyo Tomori, que es un central también, que también podría ser una opción bastante interesante, que regresaran Zouma, Tomori, Da Silva, Reece James. Creo que estaría bastante bien. Y por izquierda, ya lo mencioné, Da Silva. Y ahí ya tendríamos una central que luciría un poco más fuerte lo que tenemos ahora, inclusive con mucho más potencial, porque además renuevas completamente y con jugadores hechos en casa. Eso a mí me fascinaría. Delante de ellos tenemos a Jorginho, que entre también mucha inconsistencia se ha cerrado un temporadón. Inició genial, terminó genial Jorginho. Quiero ver más de este Jorginho la siguiente temporada, y seguramente todos los aficionados del fútbol quieren más de este Jorginho porque los pases que se manda son increíbles. Y aquí es donde entra que es un jugador que toca muchísimo el balón, y en el Milan hay un jugador que se llama Timue Bakayoko, que si bien no creo que tenga cualidades tan ofensivas como las de Jorginho y tan asociativas, no lo hace nada mal. Y si me dices que Bakayoko se convierte en una opción a Jorginho, o en algún momento que haya esta rotación en los mediocampistas, porque creo que aquí necesitamos muchísima solidez y fortaleza para la siguiente temporada, con Bakayoko, Jorginho como esa opción de recambios, el mismo Ampadu si lo vas a tener central contención, sería fenomenal comenzar a trabajar con los jugadores. Bakayoko, que comenzó bastante mal con el Chelsea, considerado uno de los peores fichajes de la historia del Chelsea, pasa al Milan, tiene un inicio bastante rocoso y después se convierte prácticamente en figura total del Milan, esencial para la temporada que se han mandado, y siendo jugador que está cedido del Chelsea estaría bastante bien. El problema sería si el Milan termina comprándolo a Bakayoko, ¿no? Ahí es donde pues ya, ¿qué haces, Chelsea? Pero cedidos en el medio campo hubo muchísimo trabajo esta temporada, hablando de un jugador por ejemplo como lo es Mason Mount, que con el Derby County de Frank Lampard tuvo un inicio también sensacional. Después, entre lesiones y en la recuperación de las lesiones, no vimos lo que hizo en ese inicio, en donde inclusive se le seleccionó con Inglaterra. Fenomenal lo de Mason Mount. Y si me dices que va a estar asociándose e intercambiando el rol con Ross Barkley
y pues él realmente, porque no creo que Kovacic termine de ninguna forma en este mercado y no debería terminar de ninguna forma con el Chelsea. Ross Barkley, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, N'Golo Kanté para esas dos posiciones de dos interiores en este 4-3-3 de Mauricio Sarri. Creo que estaría bastante bien. Estamos hablando de profundidad y es algo que lo que necesita, y además Mason Mount, que tiene un talento y proyección que hay que considerar bastante. Y entonces eso nos lleva a hablar de los delanteros. Sabemos que es casi un hecho que saldrá Eden Hazard, va a llegar Pulisic, que bueno, aquí ya al menos está cubierto y estaban previendo esto, y creo que Pulisic tiene mucho potencial, es un jugadorazo. El tema de las lesiones es algo que me llama la atención de este jugador, pero después a Willian y Pedro, o sea, Willian yo no sé cómo se le rechazó tantas ofertas, múltiples ofertas del Barcelona por un jugador tan inconsistente, un jugador que está es un jugador sobrevalorado. O sea, que si quiera pagar tanto por Willian es impresionante, es buen jugador, sí. Mientras que Pedro también en su inconsistencia creo que él le atrae más sobre la mesa y más al estilo de juego de Mauricio Sarri, por lo que yo vendería a Willian, me desharía totalmente de él, lo mandaría a Chile, que nunca regrese. Les digo que a veces salen esa clase de bromas, pero Pedro, y aquí es donde se pone bastante interesante, porque realmente para buscar en estas posiciones hay poco en donde encontrar con el Chelsea. No hay un jugador de la calidad de un Eden Hazard que se iría, pero está Callum Hudson-Odoi. Recordemos que está lesionado actualmente, una lesión bastante frágil, el tendón de Aquiles. Se espera que esté por ahí de septiembre, octubre, si bien le va a Callum Hudson-Odoi. Y aquí, si estamos hablando de un Pulisic y Cho que estén en su mejor versión y que aprovechando todo el potencial que tienen, creo que aquí se pondría bastante interesante el asunto. Sí, delante de ellos, recordando que el Pipita Higuaín está cedido y no podría ser registrado con el Chelsea para esta campaña, no se podría ejercer la opción de compra que tienen de 35 millones de euros. Hay opciones en la delantera. Número 1, sería ideal renovar a Olivier Giroud, aunque se dice que no se ejercerá esta renovación con Olivier Giroud, pero hay delanteros cedidos y de sobra. Hablando de Álvaro Morata, que es un delantero que no cumplió con el Chelsea, con el Atlético de Madrid demostró que él funciona más con un esquema de dos delanteros, por lo que creo que no funcionaría tanto, así que no me guardaría tanto esa opción. La primera opción que yo tendría para delantera es Tammy Abraham, otro producto de la cantera del Chelsea, que ha tenido una temporada sensacional. Muchos lo critican porque con el Swansea City le fue bastante mal, pero estamos hablando de un Swansea City que no jugaba a nada, que no tenía nada de opciones para asociarse delante, y es algo que los delanteros requieren sí o sí, y creo que Tammy Abraham se podría convertir en una excelente opción en una temporada que estás parchando con la cantera, pero con producto que tiene muchísimo potencial. En esta temporada en la segunda división de Inglaterra, que ha llamado la atención de toda Inglaterra, en el Aston Villa están súper contentos con él, así que si lo colocas a Tammy Abraham no estaría nada mal. Y si entonces no renovaste a Olivier Giroud, o si terminaste quedando con Morata, que tampoco estaría mal como opción de recambio, digo, al final de cuentas ya es un jugador de tu plantilla. También está Michy Batshuayi, que Michy Batshuayi creo que también ha quedado bastante a deber al potencial que traía desde el Olympique de Marsella, desde su paso por el fútbol belga. Pero ahí estarse alternando, inclusive tenerlo a Morata, Batshuayi y Tammy Abraham, pero con el enfoque de que sea Tammy Abraham el que esté luchando por ese puesto de titular. Obviamente con una competencia como esos tres delanteros, o quita a alguno de Morata y Batshuayi y ponle Olivier Giroud. Creo que ahí tienes una competencia bastante interesante para que se desarrolle el talento de Tammy Abraham, y tanto para que Morata y Olivier Giroud intenten encontrar su mejor versión, asociado con alguien como Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, llegando de Pedro, Willian. Sí, solo sí se convierte en un rol así tipo para ayudarle a Callum Hudson-Odoi a entender. No, Willian. Estoy buscándole un lugar a Willian, sobre todo por hablar de la profundidad, porque es en los extremos donde menos profundidad tendría el Chelsea y donde tirar de la cantera. Creo que de ahí en adelante los que he mencionado ya estamos hablando de jugadores que creo que son para lo que necesita actualmente el Chelsea. El medio campo mejoraría bastante con la llegada de alguien como Mason Mount, y se mueva Bakayoko, sería sensacional, y que se quede Ruben Loftus-Cheek como el eje y figura de esta plantilla, junto a N'Golo Kanté, que también lo merece, y un Jorginho que nos esté regalando su mejor versión. Por las laterales, idealmente que Reece James en algún momento se gane ese puesto de lateral por derecha, inclusive si llegas a cambiar de banda a Azpilicueta, que también lo ha hecho como lateral por izquierda, si no se confía ni en Emerson y se venda a Marcos Alonso y Jada Silva no cumpla las expectativas, o inclusive termine saliendo cedido, para que en la central estén entre Rudiger, entre Christensen, Zuma, Fikayo Tomori y Ethan Ampadu. Estaría súper bien, y protegidos por un excelente portero con un año más en la Premier League. Así sería la forma de parchar al equipo sin fichajes, pero que luciría bastante bien ese 11 que estoy planeando. Inclusive creo
creo que voy a poner los 11 de ahora en adelante. No sé si les gustaría esta idea que les presente cómo me gustaría que se viera el 11 al final de la temporada. Yo ya hablé del United y del Real Madrid, pero si les gusta, lo aplico a los siguientes equipos. Damas y caballeros, pues esas son mis alternativas del mercado de fichajes de sesiones. Si hay algún otro cedido que te interesa de la lista de 42 cedidos, igual lo puedes mencionar. Y oye, Carlos, también para profundidad del tema, no sé, Lucas Piazón como extremo por izquierda podría funcionar para darle esa profundidad. Y es un jugador que conoce el Chelsea de los últimos años, realmente. Así que los leo en la sección de comentarios. Espero que les haya gustado este video hablando del Chelsea parchado. De confirmarse que pueden fichar, pero para esto falta bastante tiempo, sería una segunda versión de qué es lo que necesitaría, pero igual lo vamos a estar cubriendo todo eso en MDF. Se vienen más equipos como Arsenal, Liverpool, podría mencionar, pero básicamente tengan por seguro que todos los equipos que van a estar en UEFA Champions League de las 4 grandes ligas y los que también van a estar en UEFA Europa League van a ser cubiertos aquí por seguro. Así que, damas y caballeros, las redes sociales están listadas en la descripción del video. Los directos son en Mixer con los beneficios que te otorgan las suscripciones y ser el máximo donador de Sparks. Mis redes sociales para que no se pierdan nada las publicaciones de los videos manual por si no te da la notificación de YouTube. Y no olvides comer frutas y verduras, porque ahí no solemos.